Ok, muy buenos días. Espero que estén todos muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Así que vamos a iniciar con esta tercera sesión de nuestro curso de hermenéutica. Así que pues vamos a pasar 2 horas de mucho aprendizaje. Vamos a tratar de poder compartir un poquito acerca de lo que hemos estado viendo las sesiones pasadas y creo que va a ser un muy buen tiempo. Estoy un poquito indispuesto por cuestiones de salud. Vengo saliendo de un cuadro gripal muy fuerte, pero pues tenemos, creo que tenemos la gasolina para poder terminar esta sesión. De repente sí me vi afectado severamente en la garganta, pero pues no creo que sea un inconveniente. Así que bueno, vamos a empezar. Me gustaría comenzar empezando con una oración y creo que vamos a poner todas las manos del Señor para que nos ayude Ujú. y pues vamos a poner las manos del Señor, ¿vale? Voy a orar, Padre, gracias por este tiempo, gracias por la bendición que nos das de poder servirte, de poder ser llamados tus hijos. Queremos, Dios, que este tiempo pueda ser productivo, pueda ser un tiempo de mucho aprendizaje, Señor. Y oro por cada uno de mis hermanos en los diferentes puntos geográficos donde se encuentran, que tú puedas utilizar estas herramientas poderosamente en el servicio, Señor, que la enseñanza pueda ser clara, pueda ser sencilla, Dios, pueda ser aplicable. Y te pedimos, Señor, que todo el esfuerzo que han estado haciendo mis hermanos, todo el recurso que han estado también administrando y sembrando, Señor, pueda ser un detonante para que tu reino siga siendo establecido en donde ellos están sirviendo. Dios, bendecimos cada una de sus congregaciones, cada una de sus familias, y te damos las gracias, Padre, también por la vida de todos los que están haciendo esto posible, la vida del rector, de su familia, de cada uno de los profesores y de cada uno de los estudiantes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia, pues vamos a comenzar esta tercera sesión recordando, repito, de manera panorámica, los 4 pasos del círculo hermenéutico, que fue lo que yo les he comentado ya en reiteradas ocasiones, que todo lo vamos a resumir solamente recordando 4 pasos. Así resumimos el curso, recordando 4 pasos del círculo hermenéutico. Me gustaría que alguno de ustedes, sin ver notas, no sé si ya se los memorizó, alguno que pueda abrir micrófono y que me diga, hermano, yo ya me lo memoricé, sin ver mis notas, yo puedo mencionarle los 4 pasos del círculo hermenéutico. Así que adelante. Buenos días, hermanos. Eh, Comenzamos con el trasfondo histórico, que es TH, y después el contexto temático, que es CT, y luego ALG, que es análisis lingüístico gramatical, y terminamos con unidad de revelación, que es UR. Muy bien, hermana Lulú, muchas gracias, así es. Qué bueno que ya se los memorizó. Así que de esa manera, pues vamos a dar paso y por ahí tenemos alguna tarea, algunas tareitas que se les asignó. Vamos a ver también en unos minutitos, vamos a dar apertura para poder identificar algunos aspectos que me parecen bien interesantes en relación a lo que estamos viendo, ¿correcto? Entonces tenían por ahí también un cuestionario que muchos de ustedes me enviaron, que pude revisarlo y que pues la mayoría acertadamente respondió. Por ahí uno que otro se confundió un poquito. Ya les estaría haciendo saber también de algunos movimientos que vamos a hacer por ahí en relación a nuestras respuestas, ¿correcto? Pues vamos a ir al manual. Déjenme ver el chat. Están saludando. No escucho, no sé por qué. Espero que ya esté escuchando, hermano Francisco. Intenté subir el volumen. Ok, muy bien. Creo que sí me escucho bien. Si no, háganmelo saber, por favor, para poder hacer aquí algún cambio. Pero creo que sí me escucho bien, ¿verdad, hermanos? Creo que sí se escucha bien. Muy bien. Ok, me están afirmando. Gracias. Por ahí levantó la
manita del hermano Jorge. Ok, es correcto. Muy bien, entonces vamos al cuestionario, por favor. Vamos al cuestionario de la página 17. De hecho, empiezo desde la página 16 en relación a la tarea que nosotros dejamos y también en unos segundos vamos a estar identificando la tarea de los rollos del Mar Muerto, que obviamente van a reforzar la parte arqueológica, que es lo que estamos viendo, en relación a la parte escritural, que viene a ser un testimonio de los textos bíblicos, ¿ok? Entonces, el cuestionario, la parte inicial, la pregunta número 1 dice, ¿qué debemos hacer para comenzar nuestro estudio e interpretación bíblica? ¿Ok? Entonces, por ahí, por favor, ¿alguien quiere ayudarnos a responder la primera pregunta? Yo, maestro. Adelante. Tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, estudiarla, tener una cercanía inmediata con la palabra. Lo primero que tenemos que hacer. Muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias, hermana Meida. ¿Alguien más que tiene algo distinto? Perdón, que tenga un diccionario bíblico y más ayudas y pedir revelación y orar antes, primeramente. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces nosotros vamos a unificar estas dos respuestas porque dependemos totalmente del Espíritu Santo, pero obviamente para hacer un buen estudio necesitamos también ¿El pues círculo hermenéutico? ok, muy bien, claro. Necesitamos, número 1, orar. Número 2, leer reiteradas ocasiones el texto. Yo me acuerdo que les comenté que por lo menos 5 veces el texto, antes de usar cualquier léxico, antes de usar cualquier diccionario bíblico, nosotros debemos de estar, de orar, de leer el texto y obviamente después seguir con este proceso de interpretación utilizando el círculo hermenéutico, ¿ok? Ok, número 2, ¿quién era Hermes? Esto es fácil. ¿Puedo contestar? Buenos Adelante, días. adelante. Buenos días. Adelante, hermana Marvel. Hermes era un heraldo de los dioses, era hijo de Zeus y de Maya, fue fiel mensajero de su padre, era útil, era necesario en toda la comunidad, era alguien con que se podía contar para una respuesta pronta y expedita. Era asignado como el que anuncia. Su vestimenta estaba provista de una vara de oro, tenía su casco con alas, su calzado de igual manera. También era considerado como el guía de las almas, porque acompañaba a los mortales pues a su camino, ¿no? Él era el encargado de transmitir el mensaje de los dioses a los simples mortales. Digamos que él era el que interpretaba. De ahí proviene la palabra hermenéutica, de Hermes. Muy bien. Gracias, hermana Hermes. Y recuerden que todo esto no necesariamente tiene que ser verídico, ¿verdad? Que digan, pues el encargado de llevar el mensaje de los dioses. Acuérdense que todo está dentro de un contexto de la mitología griega. De ahí se toma del pensamiento griego. Entonces, pues no es que sea eso todo cierto, ¿no? De los dioses y el hijo de estas figuras mitológicas. Mi hermano dice iPhone de Javier. Mi hermano Javier quiere contestar la siguiente que tiene que ver con la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Sí, buenos días, bendiciones. Es la ciencia de la interpretación de la Biblia y significa explicar, traducir e interpretar, y ha sido relacionada, el término hermenéutica es con Hermes, precisamente este dios mitológico, ¿verdad? Heraldo de los dioses, a quien se le atribuían los modismos y elementos de la comunicación. Ok, Que, muchas gracias. Sí. Muy bien, hermano, pues muchas gracias, exactamente. La hermenéutica, vamos a resumirlo de esa manera, el arte de interpretar, ¿ok? En una sola frase, el arte de interpretar la Biblia, exacto, porque hay hermenéutica
pero no necesariamente tiene que ser desde un punto de vista bíblico. Hay otros tipos de hermenéutica, pero nosotros estamos viendo la hermenéutica bíblica. Así que muchas gracias. Vamos con la siguiente. Lista los 4 pasos del círculo hermenéutico. Esa no la saltamos porque ya la acabamos de decir. Mi hermana Lulú la respondió, los 4 pasos del círculo hermenéutico, el TH, el CT, el ALG y el UR, ¿ok? No hay ningún problema. Número 6, ¿cuáles son los 3 principios del círculo hermenéutico? A ver, alguien de ustedes abra micrófono, adelante. Interpretación, contextualización y aplicación. Muy bien. Interpretación, contextualización y aplicación. ¿Okay? ¿Qué es? ¿Para qué me sirve y cómo lo aplico? Eso es muy interesante dentro de lo que estamos nosotros haciendo. Número 7, ¿cuál es el propósito de la exégesis? Es ir más a fondo y especializarse en un aprendizaje con vista a llevarse a lo práctico. Muy bien, es ser un poquito más exhaustivos ahí y también tener un punto de vista aplicable, ¿ok? Llevarlo a la práctica. Muy bien, vamos con la número 8. Lista 3 diferencias entre la hermenéutica y la exégesis. ¿Alguien? ¿Yo puedo contestar, maestro? Adelante. Bueno, es la herramienta para elaborar la Biblia, según la hermenéutica, bueno, dentro de la hermenéutica. En la exégesis es la mano que usa la herramienta. 2, hermenéutica, la mano provee todas las variables para el análisis de la Biblia. Exégesis analiza lo estudiado o hallado. 3, hermenéutica es una tarea centrada en la historia y la gramática. 3, exégesis es una tarea centrada en las necesidades de la iglesia de hoy. Muy bien, hermano Jaime, muchas gracias. Y la siguiente, le vamos a dar el lugar a mi hermana Nora para que conteste la siguiente, por favor. Lee la pregunta y la contesta, por favor, hermana. Ok, creo que sí levantó la mano, ¿verdad, hermana Nora? Perdón, pastor, buenos días. Lo que pasa es que como que se escucha como pausada la conversación, no logro escucharla completa, pero le respondo a la pregunta. Creo que yo sí me escucho, ¿verdad? Sí. Permítame que se me va el canal. Dice, ¿cuáles son los 3 pasos de la interpretación de la Biblia? Es que se me quedaron mis ojos y no los encuentro. La primera es la interpretación. 2, contextualización, y 3 es la aplicación. Tenía bien dividida, hasta le hice en un cuadrito para responder la 8. Veo que varía un poco la respuesta con el hermano que le expuso. ¿Se la puedo contestar? Adelante. Mire, la puse en hermenéutica, extrae los principios del reino que están en su palabra. 2, de la hermenéutica, conjunto de los principios de, aquí engloba el cuadro anterior, o yo lo puse así, del trasfondo histórico, contexto temático, análisis lingüístico gramatical y unidad de revelación. Aquí encuadra, aquí yo lo puse como respuesta de que ahí se engloba lo que sería la hermenéutica. Y 3 dice parte de la Biblia como marco de referencia. Eso es referente a lo que es hermenéutica. En lo que es la exégesis, ya que la pregunta anterior era la lista de las 3 diferencias entre la hermenéutica y la exégesis. Ahora voy a la exégesis. Dice, va más allá, va más a fondo, llevando el aprendizaje a la práctica y lo utiliza para explicarlo, para explicarlos al texto
y parte de un pasaje hacia toda la Biblia. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermana Nora. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene otra respuesta en la número 9 en relación a cuáles son los 3 pasos de la interpretación? Yo, maestro. Adelante. Leer la Biblia, estudiar el contenido y contexto, recurrir a distintos recursos y ayudas. Muy bien, hermano Jaime. Creo que alguien más había levantado la mano por ahí. Adelante. Adelante. Sí, yo tengo las respuestas. Número 1 es lectura de la Biblia. 2, examinar la Biblia. 3, estudiar cómo aplicar el mensaje de la Biblia para el día de hoy. Ok, muchas gracias, hermano. Y creo que también mi hermano Leo de Coaxa había levantado su mano. Adelante, hermano. ¿Podría yo, hermano? Buenos días, yo tengo número 1 etimológico, número 2 sintaxis y 3 cultural. Muy bien, eso es parte también. Y hermano Francisco, gracias, hermano Leo. Sí, hermanos, buenos días. Yo tengo estas 3 respuestas. Primero es la observación. Responde a la pregunta ¿qué dice? Segundo es la aclaración. Responde a la pregunta ¿qué significa? Y tercero, aplicación. Responde a la pregunta ¿qué significa para mí? Y yo hice un cuadrito en el cual analicé segunda de Samuel 22, del 1 al 2. En la observación es el paso. La pregunta sería, ¿qué dice? Y la pregunta sobre este pasaje, ¿quién se unieron a David? La aclaración, ¿qué significa? Dice, ¿cómo David tomó la responsabilidad del pueblo? Y la aplicación, ¿qué significa para mí? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con tal significado? Muy bien, gracias, hermano. Este es el famoso qué, cómo, qué. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo lo interpreto? Y también, ¿qué haré con lo que sé? O sea, muy apegado a lo anteriormente visto, ¿ok? Me llamó la atención porque algunos tuvieron unas preguntas también muy acertadas. Lo que comentaba mi hermano Leo se acercaba un poquito más a la parte del análisis lingüístico y del trasfondo histórico. Pero para que no se nos complique mucho, pues vamos a dejarlo con esas respuestas que acabo de dar, el qué, cómo, qué, ¿ok? Entonces, las otras respuestas también fueron también fueron acertadas, pero nos quedamos con esas respuestas. Ok, vamos a la página, a la pregunta número 10. ¿Qué significa la revelación general y dónde se nos habla de la revelación general en la Biblia? Adelante. Dios se ha revelado. ¿Qué significa la revelación general y dónde nos habla de esta revelación en la Biblia? Dios se ha revelado a todo el mundo por medio de lo creado, la naturaleza, en los cielos y todo el universo. Se habla en Salmos 19:1 y 1:20. Muy bien, entonces la revelación general, número 1, es todo lo creado. ¿Ok? Toda la naturaleza, eso es la revelación general. Y donde se nos habla, bueno, aparte de los salmos, también lo podemos ver en Romanos capítulo 1. ¿Ok? Podemos llegar a un conocimiento pleno de Dios por medio de la revelación general. Y por ahí tenemos al pastor Alex. Adelante, Alex. Sí, la respuesta es no. Y le puse yo, porque hemos perdido la capacidad de entender el mensaje que existe en esta revelación debido a que nuestros ojos están cegados por el pecado. Muy bien. Ok, es interesante porque aquí viene una palabra la cual alude a la parte de la plenitud. Nosotros no vamos a poder tener un conocimiento total, pleno, o sea, pleno de Dios. Mientras seamos mortales, no vamos a tener un conocimiento pleno, total, ¿correcto? O sea, nuestro conocimiento de Dios va a ser,
muy corto a comparación de lo que Él es, y aquí emana la parte de la grandeza de Dios. Entonces, por mucho que estudiemos, por mucho que nos especialicemos, pues no vamos a tener un conocimiento total de Dios, pero sí lo suficiente como para tener un conocimiento de quién es Él y de los atributos morales constitutivos que Él tiene, ya viendo la parte, un poquito de la parte de teología sistemática cuando hablamos de teontología, de la parte de la doctrina del Padre, de cristología, ¿no? Del estudio de Cristo, de neumatología, del estudio del Espíritu Santo. Entonces, incluso de carismata, del estudio de los dones. Podemos tener una comprensión, pero humanamente se habla incluso de que Albert Einstein fue un hombre de los más inteligentes, con un IQ muy elevado, pero aún así algunos estudiosos dicen que no usó ni siquiera el 10% de su mente. Entonces, pues pleno no lo vamos a tener en base a la revelación general, ¿no? A través de la creación, claro que no. Vamos con la siguiente. Si alguien tiene alguna aportación, puede hacerla. ¿Cuáles son las Perdón, 5? perdón. Adelante, hermana. No sé si le entendí bien a la pregunta o no, porque dice, ¿podemos llegar a un conocimiento pleno de Dios por medio de la revelación general? Ahí lo que yo entendí es que se está refiriendo a la cuestión de la creación. No sé si hice mal. Y entonces la respuesta para mí es no. Y fue porque lamentablemente hemos perdido la capacidad de entender el mensaje de la naturaleza. El ser humano tiene los ojos oscurecidos por el pecado y hasta el día de hoy toda la creación sigue sufriendo sus efectos. Por ejemplo, en la cultura oriental tiene mucho lo que es la contemplación. De hecho, la Biblia la interpretan de otra manera como lo interpretamos acá del lado occidental. Nosotros acá de este lado queremos que todo sea rápido, expreso, como cuando calientas el agua, le echas el café y listo, vámonos. Pero en la cultura oriental no es así. Ellos meditan, analizan y después aplican. Entonces, el ser humano desgraciadamente ya perdió esa capacidad de observar la revelación general, que en este caso sería a través de lo que Dios creó. ¿Por qué? Porque los ojos del ser humano están cegados o entenebrecidos por el pecado. No sé si está bien esa respuesta o me apego a lo que estaba comentando. Entonces, no sé si entendí bien la pregunta. Sí, hermana, de hecho la entendió muy bien porque nos habla acerca de la revelación general. Yo me fui un poquito más panorámico. No podemos tener una comprensión plena en la parte de la revelación general, pero incluso si nos vamos a parte de la revelación escrita, no vamos a tener una comprensión totalitaria de quién es Dios, ¿no? Pero sí, a lo que usted comenta es bien elemental. ¿Por qué? Porque a través de la revelación general, pues va a ser imposible. Acuérdense que, por ejemplo, cómo Dios se revela. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo Dios va a juzgar, por ejemplo, a las civilizaciones que no escucharon el mensaje de Cristo? Por ejemplo, a la civilización maya, a la civilización azteca, a los incas, por ejemplo, y otras civilizaciones, las cuales por lo menos no se tiene un registro de que hayan sido evangelizadas y que se les haya presentado el mensaje de Jesucristo. Y entonces, ahí nosotros ratificamos que a través de la revelación general, pero ellos no pueden tener una comprensión. Hay algunos escritos, no recuerdo ahorita el nombre del libro, que nos habla de que, por ejemplo, muchas doncellas eran asesinadas en la parte del templo de las pirámides que tenemos, ¿no? Aquí en Coyoacán y en otras partes de la civilización que nos antecedió. Entonces mataban a las doncellas, a las mujeres vírgenes, les quitaban el corazón y las despeñaban, las aventaban por la pirámide. Pero sí había algunos patriarcas, algunos padres de familia, que ellos decían, no, yo no voy a sacrificar a mi hija. ¿Por qué? Porque la revelación general me dice que es mi hija y es algo contra natura que tú mates a tu propio hijo. De hecho, ni los animalitos lo hacen. Los animalitos cuidan a sus hijos, cuidan a sus hijas. Entonces, la naturaleza sí revela que Dios es un Dios de vida, pero no hay una comprensión plena, ¿correcto? No hay una comprensión plena. Entonces, hay ocasiones que eso se ve distorsionado.
Por eso es bien elemental comprender esto. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo van a ser juzgadas estas civilizaciones? A través de la conciencia, a través de la revelación general, a través de esa conciencia que Dios impregnó en ellos, y ellos van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza me dice que está bien y que está mal. Entonces, por eso dice la Biblia en Romanos, el apóstol Pablo dice que para ellos no va a haber excusa, porque lo que de Dios se sabe se fue revelado a través de lo creado. Por eso es bien importante la revelación general. ¿Ok? Gracias. Sí, hermana, gracias por su participación, que fue muy puntual. Las 5 revelaciones de Dios al ser humano ya lo vimos a través del mensaje dado a los profetas, Hebreos 1:1, a través de lo creado, Romanos capítulo 1, a través de Jesús, que es la máxima revelación, la revelación sensorial. Por eso el apóstol Juan decía lo que nosotros vimos, lo que nuestras manos palparon. Además que es una carta también que fue escrita para dar una contraposición a los gnósticos que decían que Jesús había sido espíritu, y Juan dice, no, yo lo vi, yo lo toqué. Entonces ahí comienza a haber una presencia de la parte sensorial de los sentidos. O sea, lo vieron, lo escucharon, lo tocaron, y fue alguien que fue testigo ocular. Entonces, la máxima revelación es Jesús. Esto se lo deben de memorizar también. Las 5 revelaciones de Dios. Número 1, a través del mensaje dado a los profetas, a través de la creación, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando el Señor dice, me voy yo, pero vendrá el Consolador. Y en la gran comisión dice, vayan y prediquen y hagan discípulos, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, y tenemos la 5ª revelación que nos habla que es a través de la Biblia. Dios se revela a través de la Biblia. ¿Ok? Primera Timoteo capítulo 3, verso 10, segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada, y hablamos acerca de esa parte de la inspiración. Tiene dos palabras en el koiné, la palabra teos neustus y la palabra feromenoi, que usa el apóstol Pedro. Una es inhalada, o habla de inhalar, y la otra de exhalar. O sea que propiamente está siendo respirada por Dios, inhalada y exhalada. Y eso también se le conoce como el rema, ya en un contexto hebreo, el rema de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, el nabí también en el hebreo, que es la declaración que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Las 5 revelaciones. Número 13, ¿podemos aceptar revelaciones nuevas como bíblicas? No, no podemos aceptar nuevas revelaciones, porque lo que ya fue revelado, lo que fue inspirado, ya está ahí. Nosotros podemos tener cierta iluminación, nosotros podemos tener cierto conocimiento y descubrir las joyas que esconde la Biblia, pero no puede haber nueva revelación. No podemos meterle más al canon, no podemos meterle más textos al canon que ya fue escrito y que ya fue cerrado. Escribe las 2 palabras griegas que se traducen como inspiración, ya lo vimos ahorita, teosnestus, feromenoi, y finalmente me gustaría que 2 personas, para continuar con la clase, nos respondieran qué aspectos de la clase fue lo que aprendiste y que te llamó mucho la atención. Así que cedo el Perdón. micrófono. Adelante. Sí, a mí me gustó toda la clase, maestro. La exégesis, la hermenéutica, la diferencia, porque batallé para encontrar la diferencia. Y otra cosa que agradezco mucho esta mañana es haber entendido la pregunta que usted dice, ¿cómo Dios va a juzgar a las civilizaciones anteriores y a las generaciones? Por ejemplo, África, y que hay lugares donde no saben quién es Jesús. Y yo no me respondía nunca esa respuesta. Y ahorita usted lo dijo exactamente, porque a través de la conciencia y revelación sabemos lo que está bien y está mal. Eso me encantó, pastor. Gracias. Gracias, hermana Lupita. Tenemos a mi hermano Francisco y mi hermano Leo. Adelante. Amén, Dios le bendiga. A mí me gustó mucho o me llamó la atención lo que pensaba
agiógrafo, o sea, lo que pensaba él cuando estaba escribiendo el texto bíblico, para de esa manera tener una mayor idea de lo que estaba él pensando y para poder dar un mejor mensaje a pues la congregación, a los hermanos. Gracias. Gracias. Adelante, hermano Leo. Gracias, hermano Francisco. Adelante, hermano Leobardo. Sí, hermanos, a mí lo que más me llamó la atención fue sobre la exégesis, cuando nos ayuda a desglosar un texto y ahí es donde nos puede cambiar total o definitivamente el mensaje del mismo y de una manera diferente de como nosotros tal vez durante mucho tiempo, ¿verdad? Ya lo habíamos leído, analizado, aún predicado, pero que de pronto nos cambia, ¿verdad? El panorama a veces totalmente. Entonces eso pues es muy importante y qué bueno que todo esto nos está ayudando a todos para poder comunicar de una manera más efectiva, ¿verdad? El mensaje de la palabra de nuestro Dios. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, gracias por su participación. Vamos a seguir adelante. Voy a compartir pantalla en este momento para seguir con nuestro manual y de todos modos dentro de la parte del siguiente curso que es exégesis, vamos a estar continuando con el manual, pero lo importante pues es estar ya, me gustaría ya entrar a fondo con lo que es el círculo hermenéutico, porque nos vamos a estar deteniendo ahí, así que estoy compartiendo pantalla. Muy bien. Muy bien. Creo que aquí tenemos ya la sesión 2, ya dentro del libro, que tiene que ver con peculiaridades que tiene la Biblia, ¿no? Me gustaría tocar rápidamente estos 4 puntos, ¿ok? Que la semana pasada los tocamos así de manera rápida. La parte histórica, ya viendo como tal la Biblia, ¿ok? Vamos a encontrarnos que 3/4 partes de la Biblia tienen que ver con historia. Así que si no nos gusta la historia, pues tiene que gustarnos, porque 3/4 partes de la Biblia son historia y objetivamente tenemos que conocer historia para poder tener una interpretación sana, correcta y adecuada de la Biblia. La parte histórica nos va a indicar, ¿ok? Ciertos procesos cronológicos y también conociendo lo que estaba pasando en diferentes puntos. Por ejemplo, si nosotros vamos a interpretar un pasaje del Nuevo Testamento, pues es necesario y es vital conocer la parte histórica. Creo que ya lo están viendo con el maestro de sinópticos, ¿no? Todo lo que giraba en torno a la vida en el Nuevo Testamento. La parte científica, que la voy a tocar muy breve también, en los minutos que siguen, la parte profética. Un dato interesante es que hay alrededor de 300 profecías que hablan acerca del Nuevo Testamento, del Mesías. Esto hablando en el Antiguo Testamento, ¿ok? La parte profética. Hay más de 300 profecías que esto hacen que nuestra comprensión del Nuevo Testamento también sea reafirmada por lo que dice el Antiguo Testamento. Y la parte milagrosa, que aquí tiene que ver con la parte sobrenatural. Entonces, para poder nosotros identificar esto, nosotros ya hablamos acerca de que hay relatos históricos. De hecho, es el único libro que usan los arqueólogos, los historiadores, los antropólogos, como escrito que tiene más de 3.500 años de antigüedad en narrativa, ¿ok? Porque acuérdense que la Biblia fue escrita en un periodo de 1.600 años por más de 40 autores. Okay, la Biblia fue escrita, empezó a ser escrita aproximadamente 1.500 años antes de Cristo y termina de escribirse con Juan en la isla de Patmos, lo que conocemos como el Apocalipsis. De manera entonces que ya viendo esta parte, nos centramos en qué, ¿ok? La Biblia entonces está confirmada por la parte de la arqueología.
porque en nuestros días la situación es muy diferente. La arqueología moderna, la ciencia que estudia los monumentos y los restos materiales de la antigüedad han contribuido en gran medida a confirmar la veracidad. Vamos a ponerle aquí veracidad de los relatos bíblicos, la pala del arqueólogo, es decir, todo lo que han hecho los que han realizado arqueología es identificar lugares antiguos, han encontrado ciudades bíblicas que obviamente confirman los relatos bíblicos. Lugares, ciudades, naciones, personas, objetos, costumbres, monedas y sucesos cuya existencia se ignoraban, pero el arqueólogo, al poder rascar y poder identificar estos monumentos enterrados, estas monedas, pues se han dado cuenta de que la Biblia tenía razón. ¿Ok? Esto nos remite entonces al campo de la arqueología. Otro punto interesante tiene que ver con la paleografía. ¿Qué es la paleografía? Es la ciencia que trata el estudio de los libros y los documentos antiguos. Que de hecho por ahí dejamos una tarea. Por ahí dejamos una tarea que tiene que ver con lo descubierto en el Qumran en 1947. Entonces dice, lo cual nos refiere que Moisés sabía escribir y que hay algunos documentos que mencionan a los sumerios practicantes de un estilo de escritura 1500 años antes de Abraham. Por tal motivo, nos dice que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios. Ok, la paleografía nos dice que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios. ¿Ok? No solamente el relato bíblico nos revela esto, sino que también la paleografía, es decir, el estudio de los libros y documentos encontrados es lo que nos revela. ¿Ok? Unos hallazgos más sobresalientes y sorprendentes, ¿ok? Tenemos como fecha 1947, ¿ok? En las orillas del Qumran. Entonces aquí, en esta parte del manual, me gustaría escuchar dos opiniones en torno a la tarea que nosotros dejamos. Así que ahora abrimos micrófono y alguien, dos de ustedes que quieran compartirnos un poquito a grandes rasgos lo que ustedes investigaron. Sí, un detalle, pastor, los manuscritos del Mar Muerto o rollos del Qumran, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumran, en Israel, a orillas del Mar Muerto, son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 a.C. al 66 después de Cristo, antes de la construcción del segundo templo de Jerusalén. Los manuscritos están redactados en arameo y hebreo. Solo Ok, algunos hermano. en griego. Perdón, hermano. Ahora díganos con sus palabras, sin leerlo, ¿qué fue lo que recuerda de la tarea? Bueno, pues unos pastores estaban en las orillas del Mar Muerto, en unas cuevas, y andaron buscando su cabra que se fue por ahí, encontraron unas vasijas. Estas vasijas fueron ahora sí que profanadas, saqueadas, cuando estaban selladas con cera. Cuando ellos lo sacaron, pues lo fueron a cambiar, los vendieron por ahí al mercado libre. Algunos de ellos, con el contacto del aire, se deshicieron. Están repartidos por todo el mundo y pues ahorita ya se está logrando la colección. Más de 11 cuevas fueron encontrados, todavía más rollos, y pues es un dato histórico verdaderamente relevante, porque fueron escritos más o menos en la época de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que los esenios son los que los escribieron, y pues me llama la atención de que es una prueba verídica de lo que pasó en esa época. El libro de Isaías es uno de los rollos que se encontró más completos. Gracias. Ok, muy puntual, hermano, muchas gracias. Mi hermano Miguel Burgos, adelante. Buenos días, hermanos. Es muy interesante la historia. Lo que yo me llama la atención es que hay alguna discrepancia en cuanto a
a que si fue una cabra o no fue una cabra. El relato árabe dice que nunca existieron las cabras, que simplemente los pastores, los beduinos, echaron la piedra en el pozo y sonó diferente, y fue de cómo encontraron los rollos. Posteriormente me llama la atención de los 4 rollos que se recuperaron, que al final de la guerra, cuando empezó la guerra en Israel, la guerra de independencia en el 48, dice la historia que yo leí que salieron de Israel por Beirut hacia Estados Unidos, y de ahí otra vez otra persona judía los compró y los llevó de regreso a Israel. El asunto fue de que o sea, se cumple lo que dice la escritura, ¿no? La palabra de Dios permanece para siempre. En realidad, pues es una parte, un legado que tenemos de la palabra de Dios, de la historia. Y es interesante, es interesante cómo se va desarrollando toda esta historia, porque es exactamente un año antes de la independencia de Israel, en el 48. Se dice que se encontraron muchos más manuscritos, entre ellos uno de Habacuc, que aparentemente es un relato falso, pues, de la apócrifo. Y eso fue lo interesante que encontré. Ok, hermano Miguel, muchas gracias. Ok, en 2 minutos, hermano Leobardo, algo que no hayan dicho nuestros compañeros que quiera usted aportar. Pastor, algo importante que yo noté, hay una discrepancia. Mi esposo y yo hacemos la tarea juntos y él investigó otro asunto, que en el libro, lo que decía el pastor anterior, que lo más que se encontró fueron los libros, parte de los libros de Isaías, y el que yo investigué dice que de Zacarías, y empezamos a leer más, y no, está muy diferente la investigación. Ayúdeme en eso. Ok, ¿cuál es su fuente, hermana? ¿De dónde tomó la información? En YouTube, pastor. Ok, bueno, está bien. Acuérdense también que es muy importante ya a este nivel, pues también tener una fuente fidedigna, porque hay mucha información en internet que pues es muy contraria a los hechos. Entonces, lo que aquí comenta la hermana es que efectivamente se encuentran diferentes rollos, pero mayormente se encuentra el libro casi en su totalidad, el libro del profeta Isaías, que viene haciendo un hallazgo totalmente increíble, porque viene a dar veracidad, paleográfica del hallazgo de un descubrimiento que de repente Dios guarda. Entonces, el dato que comentó mi hermano, no recuerdo si fue mi hermano Miguel, pero comentó que la ONU en el 48 le dice a los judíos expatriados, regresen a su tierra, se les va a regresar su tierra, pero le había antecedido, o sea, Dios prepara todo, ¿ok? Para que ellos regresen a su tierra, pero como que en el orden cronológico de la historia, como que todo se va acentuando. Entonces, no solamente por eso, porque también comprendemos que es importante identificar que Dios preserva su legado a través de los escritos, y obviamente esto viene a darle una fiabilidad, una veracidad al texto bíblico. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera comentar? Me parece que mi hermano Leobardo iba a comentar en 2 minutos. ¿Ok? Hay otros hermanos que están levantando la mano, así que vamos a darles oportunidad. Si se puede en 1 minuto, adelante, hermano. Sí, hermano, nada más resaltar también otros hechos acerca de otros escritos que encontraron. Dice que además de esos escritos, en algunas otras cuevas, porque siguieron, ¿verdad?, buscando además, como ya le dijeron algunos hermanos, encontraron también otros documentos administrativos, dice, como pruebas de herencias, ¿verdad?, que también se llevaban a cabo, algunos pagos de soldados. Y lo que también me llamó la atención es cómo desde aquel tiempo, ¿verdad?, a mediados del siglo pasado, han tratado hasta la época de mantener el máximo cuidado con una tecnología que en aquel tiempo, ¿verdad?, en el 47, un poquito en esa época, pues era más difícil el poder
mantener con cuidado, conservados, ¿verdad? Sus documentos muy importantes, y cómo de este tiempo para acá, pues la tecnología, ¿verdad? Ha habido diferentes periodos. Menciona que algunas universidades de allá de Jerusalén, Israel, y con el apoyo de otras de Estados Unidos, otros investigadores, pues se han esforzado, ¿verdad? Conforme va avanzando la tecnología, para mantener en su máximo cuidado la conservación de estos escritos, y eso fue lo que me llamó la atención, ¿verdad? Ha venido renovando en cuanto al proceso tecnológico en las fotografías, para que se mantenga, ¿verdad? Todavía de una manera pues visible y conservable, ¿verdad? Estos materiales. Es lo que me llamó la atención también, además de lo que ya han comentado algunos demás hermanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano Leo. ¿Y qué más podemos aportar en torno a lo que estamos estudiando y al descubrimiento? Alex, adelante. Alex García, Bueno, adelante. solo quiero comentar confirmar lo que habían dicho sobre la cabra. Es verdad, hay una conferencia de Adolfo Reutemann, que es el director de la casa, ahorita les digo cómo se llama, el Santuario del Libro, que es donde se encuentran los 7 manuscritos. Y él dice que eso es mentira, que él tiene posesión de videos donde los primeros pastores están dando su declaración y no existe ninguna cabra, pero que se quedó como una tradición romántica a través de los judíos. Y los 7 rollos del Mar Muerto, por lo menos algunas aportaciones las podemos encontrar en internet. Incluso hay un libro que acaban de sacar, igual el Santuario del Libro, sobre el libro de Habacuc, que trae algunos comentarios y ciertas situaciones relacionadas. Entonces, por ahí voy a subir, si me permite, pastor, la página donde están los 7 rollos, o bueno, algunos comentarios por si alguien lo quiere leer. Está el de Habacuc, el de la guerra, el rollo del templo, el gran rollo de Isaías, y pues por ahí nos puede servir de apoyo. Ok, muchas gracias. No quiero abordar mucho este tema porque solo lo estamos abordando desde el punto de vista para reforzar el hallazgo, ¿ok? Sería tema de pues aventarse unas 3, 4 horas discutiendo un poquito esto, de ver qué rollos estaban, qué rollos no estaban, de qué texto viene, ¿ok? Pero lo que yo quiero resaltar es que pues al final viene haciendo un hallazgo que corrobora la palabra, la escritura, la Biblia, ¿ok? Sí, súbanos por ahí, Alex, el link y lo checamos ya por ahí también yo para que lo vea y dé mi punto de vista. Ok, 2 participaciones breves para poder seguir adelante, ya que el tiempo nos come. Mi hermano David en 2 minutos y después mi hermano Pablo. Adelante. Ok. Un dato nada más quiero agregar. El descubrimiento de los documentos de Qumran viene a confirmar el texto masorético. Alguien dijo, el texto masorético es confiable, es decir, el texto masorético data del año 900, que es la base de las versiones que tenemos del Antiguo Testamento. Y con el descubrimiento de los documentos de Qumran se viene a confirmar que la palabra de Dios siempre se preservó de una forma tan exacta, tan precisa, a través de los diferentes copistas. Solamente eso. Muchas gracias, hermano. Adelante, hermano Pablo. Sí, solo, bueno, una aportación rápida. Lo que me llamaba la atención es que, como decía el hermano David, que con el hallazgo de estos documentos, estos rollos, muchas personas la fe cristiana se iba a tambalear, pero no, este hallazgo confirmó todo lo que ya sabía. Hubo una variación nada más del 2% de lo que ya teníamos con los descubrimientos de los rollos. Entonces, este descubrimiento solo vino a confirmar lo que ya sabíamos. Gracias. Ok, muchas gracias, hermano Pablo. Y por último, mi hermana Marve, adelante.
Hermana Marve, ¿va a comentar algo? Sí, rápidamente, perdón. Confirmando lo que comentaba el hermano Alex con respecto al curador de los rollos del Mar Muerto, es de que él comentaba de que es tan importante el hallazgo que hicieron, ¿por qué es importante? Porque por primera vez en la historia existe un material original de 2000 años atrás. Él comentaba que meterse en eso de los rollos del Mar Muerto es como meterse en una cápsula del tiempo, porque podía ver la persona, imaginar lo que estaba sucediendo en ese momento y poder trasladarlo de lo que oyeron las anteriores generaciones a lo que se está viviendo hoy en día. Otro del comentario es que uno de los textos llamados los comentarios de Habacuc habla de un género literario que no existía, llamado los Peshadim, o comentarios que no se sabía nada de su existencia hasta que se descubrieron. Entonces, está viendo que no nada más, este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, no nada más fue a nivel religioso, sino que también fue un parteaguas porque fue un hallazgo a nivel político, social, arqueológico. Para los arqueólogos dicen, es que este es un descubrimiento totalmente nuevo, sin precedentes. Por eso es tan importante, porque hay una evidencia de que hubo un Cristo también. O sea, la gente quiere evidencias. La humanidad quiere evidencias. ¿Quieres evidencias? Ahí está. Hay una muestra de que hace más de 2000 años atrás existió una persona que vino aquí a la tierra, forma humana, y dio un mensaje, ¿no? Entonces, sí hay parte religiosa, pero también en cuanto a arqueología está la parte social, política. Es como lo que comentaban, hay libros apócrifos del Génesis, la cual es la parte litúrgica, el comentario de Habacuc, los rollos de Jodaiot, pero aparte de eso no nada más son 900 fragmentos de lo que comenta, sino que es, rollos, sino fragmentos. Hasta el día de hoy se han encontrado 16,000 fragmentos más y se siguen descubriendo más, no tan solo en el Qumran, sino lo que es alrededor del Mar Muerto. Entonces, la riqueza cultural, histórica, geopolítica, geográfica, es lo que hace la diferencia, ¿no? Que este descubrimiento para los de Israel es algo, y a nivel mundial es algo que no tiene, bueno, es un documento sin precedentes, sumamente valioso. No nada más es religioso, sino abarca todas las áreas. Gracias. Gracias, hermana. Qué puntual su comentario, porque efectivamente, pues es uno de los descubrimientos más vistosos, más como me gustó la palabra que usted usó, que fue un hallazgo verdaderamente, pues sin precedente, ¿no? Y efectivamente. Entonces viene a corroborar no solamente la existencia de un Jesús histórico, ¿no? Porque además Flavio Josefo, que fue un historiador del primer siglo que no era cristiano, pero que habla acerca de Jesús. Entonces, obviamente hablamos de este personaje, pero también hablamos de los hallazgos, de los escritos, de los hagiógrafos que hablan acerca de la parte bíblica. Entonces, eso es bien interesante, o sea, es muy interesante lo que comentamos porque tiene sus complejidades y tiene también sus efectos en las áreas que comenta mi hermana Marve, en la parte geopolítica, en la parte cultural, en la parte social, en la parte arqueológica, en la parte antropológica, en la parte bíblica, en la parte paleográfica, o sea, todo lo abarca. O sea, Dios nos está diciendo que efectivamente su palabra es confiable a través de esto. Cuando vamos a la parte de la estadística, por ahí mi hermano Pablo creo que fue que comentó que nada más hay una diferencia del 3%. ¿En relación a qué? Porque, y por ahí alguien mencionó también la parte de los masoréticos, ¿no? Que fueron los que meten las vocales, que hay más de 20 vocales. En nuestro abecedario tenemos 5 vocales A, E, I, O, U, pero en el texto hebreo tenemos más de 20 vocales. ¿Ok? Entonces es interesante ver, por ejemplo, cómo hay algunas letras hebreas que son muy similares y al paso de que los escribas pues llevaban a cabo sus escritos, pues a veces no se podía identificar bien qué letra era. Por eso hay esa diferencia entre los escritos de por ahí del 2, algunos manejan el 4% de diferencia, pero prácticamente está igualito al texto que actualmente tenemos. Entonces eso nos habla de que Dios ha preservado su palabra, ¿correcto? Voy a volver a compartir pantalla porque vamos a entrar a la parte
a la parte que nos habla en torno a la ciencia. Así que estoy compartiendo pantalla. Y ya en la siguiente página vamos a ubicar, hace algún tiempo estando en una conferencia tomé este dato que voy a revelar ahorita. ¿Ok? En donde se habla, hace algunos años en una asamblea europea, ¿ok? Esto yo lo escuché de un conferencista haciendo alusión a esta asamblea, se juntaron científicos, físicos y matemáticos, los matemáticos más prolíficos de la actualidad para definir las 5 leyes que rigen al ser humano y llegaron a la conclusión que son estas 5. Número 1, tiempo. Número 2, poder, fuerza, espacio y materia. Ahora, se levanta un joven dentro de la asamblea y les dice por qué no leen el primer versículo de la Biblia. ¿Ok? Acuérdense que dice el principio de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vean cómo el primer versículo de la Biblia es ciencia pura. Nos habla de la cuestión de la física. Principio, tiempo. Creó poder. Fuerza, Dios. Espacio, los cielos, y la tierra es la materia. Esto es algo increíble, porque la Biblia también es un libro científico que nos habla de ciencia. Si bien no es un libro científico en su totalidad, pero es un libro que contiene mucha ciencia. Entonces es algo bien importante. Cuando yo escuché esta conferencia, a mí me dejó impactado. ¿Por qué? Porque la Biblia, además de tener todos los tintes que ya ahorita comentamos, de los géneros literarios, de la parte de historia, también contiene ciencia. Y respecto a esto, hice una lista de la exactitud científica de la Biblia. Sí tienen ahí sus manuales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo planteo el dato histórico, el hecho, el principio científico, la fecha del descubrimiento y también pongo la localización bíblica. Por ejemplo, el infinito número de las estrellas, el espacio vacío en el norte, el movimiento de los planetas en el espacio. Por ahí pongo la primera, la segunda ley de la termodinámica. La luz es una partícula como masa. La luz, el aire tiene peso. Y vean cómo la Biblia, no sé si ustedes se habían dado cuenta de esto, pero la Biblia tiene bastante ciencia. ¿Ok? En la siguiente página todavía seguimos, miren, el ciclo hidrológico del agua, la relación de la luz y el trueno, las estrellas que emiten señales, los movimientos de los planetas en el espacio. O sea, esto es algo que no sé si ustedes de repente dicen, wow, esto es sumamente increíble porque la Biblia, o por tiempo no podemos ir al texto bíblico y a leerlo. ¿Ok? Pero evidentemente, ven acá, tenemos la primera, la segunda ley de la termodinámica. Creo que ya dejé de compartir. Entonces, no sé si entre nosotros haya algún físico matemático o alguien que haya estudiado algo de lo que estamos comentando, que nos quiera hacer alguna observación en torno a alguna parte científica. Ok, dicen, aún tengo la imagen, yo ya no la veo. Ok, ¿alguien quiere hacer alguna acotación en torno a lo que estoy comentando, a la parte científica? Sí, maestro. También ahí nos faltaría ahí los principios psicológicos. La psicología no puede existir sin los principios bíblicos. Todo es tomado de la palabra de Dios, principalmente del libro de Job. Ok, cuando habla del libro de Job, ¿quiere comentarnos un poquito el por qué, hermana? Sí, maestro. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Job, lo que temes te atraes. Y eso es un principio psicológico muy profundo. Ese, por ejemplo, otro, ahorita se me va de la mente, pero ese es uno principal. Lo que más pienso, eso se me viene, se multiplica. Esos son 2 principios básicos de la psicología.
Ok, gracias, hermana. Si bien la psicología es un campo que todavía hay muchas áreas que necesitan ser investigadas, ¿ok? Solamente hay que tener el cuidado de no, por ejemplo, porque con lo que usted comenta podemos afirmar y darle peso a la parte de la declaración, ¿no? A la parte de los decretos, que lo pienso y es. Entonces, si bien nosotros comprendemos que la Biblia nos habla que todo parte en torno a lo que yo estoy pensando, ¿ok? O sea, toda acción primero se convierte, es un pensamiento, después llega a ser un acto, o sea, un hecho, después se convierte en un hábito y el hábito te lleva a tener un estilo de vida que traza tu destino, que es como la psicología lo plantea. Pero dentro de la psicología, si bien hay muchos parámetros que sí son tomados de la Biblia, pero hay otros que no. Por ejemplo, el psicoanálisis de Sigmund Freud, eso no es algo bíblico, ¿no? La parte incluso de la meditación trascendental, la parte de la hipnotización, ¿ok? La parte de la metafísica, porque dentro de la psicología hay tantas ramas y tanto tipo de psicología, ¿ok? Pero sí conocemos que también la psicología es una herramienta que debe de estar fundamentada en la Biblia para poder dar consejería. De hecho, si aquí hay pastores, que hay bastantes, la psicología es una buena herramienta, pero la psicología no se antepone a la Biblia. Siempre primero la Biblia y la psicología solo son herramientas. Por ejemplo, ahorita estoy tomando yo un curso que tiene que ver con la psicología del desarrollo humano y entonces yo empiezo a ver las etapas del ser humano y cómo va desarrollando su crecimiento, qué pasa en el área. Por ejemplo, se nos habla de que la adolescencia termina a los 25 años, de acuerdo a la psicóloga Olivia Corral, la adolescencia termina hasta los 25 años, que es cuando se terminan de formar los lóbulos frontales, que son los encargados de tomar decisiones. Una persona que tiene menos de 25 todavía no tiene totalmente desarrollados los lóbulos frontales y por eso toma decisiones a veces que no son tan sabias, ¿ok? Pero sería un tema muy prolongado, pero sí, no vamos a satanizar la psicología, pero tampoco vamos a hacer a un lado la psicología, ¿ok? Porque muchos principios que se han encontrado efectivamente vienen de la parte bíblica que los psicólogos han descubierto. Hay un psicólogo que se apellida Hallesby, que comenta, no sé si han leído el libro de Tim LaHaye, que nos habla de los temperamentos controlados por el espíritu, pero este psicólogo dice, yo no puedo atenderte si primero no has aceptado a Cristo en tu corazón. O sea, tú no puedes sanar, por muy buen psicólogo que seas, tú no puedes sanar a alguien si Cristo no es la parte medular de tu tratamiento y de tu mentoría psicológica. Y lo está hablando un psicólogo que tiene peso dentro de todo el campo de la psicología global. Entonces, es bien interesante lo que yo estoy comentando. Ok, vamos adelante, por favor. La página que sigue en el manual, ya ustedes ahí le dan una pasada a la parte del cuadrito que tenemos ahí de los hallazgos científicos. Vienen también la verdad en torno a las profecías. Entonces tenemos un dato que dice, es asombroso ver cómo cientos de profecías se han cumplido al pie de la letra. Simplemente en Jesús se cumplieron 333 profecías. ¿Ok? Es verdad que muchos pseudoprofetas han escrito profecías, como por ejemplo Nostradamus, que en sus escritos postuló más de 400 de ellas, las cuales algunas pocas se cumplieron. O sea, vamos al principio de la probabilidad y estadística, ¿ok? Entonces nosotros podemos pegarle a alguna que otra profecía, pero la Biblia no tiene error, no hay margen de error. Las profecías se han cumplido, ¿ok? En tiempo y forma, y muchas se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Por eso dice la Biblia que todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Estoy tratando nuevamente porque me sacó de compartir pantalla. Estoy nuevamente compartiendo. Aquí la tenemos, ¿ok? Entonces vámonos a la siguiente página, ¿ok? Donde hablamos acerca, y la siguiente tarea viene aquí. La siguiente tarea va a ser el que nosotros podamos
estudiar, vamos a hacer una tarea en torno a qué es el cesacionismo. Vamos a ponerle aquí, el cesacionismo. Y también quién fue Rudolf Bultmann con la teoría de la desmitologización. ¿Okay? Esa sería la tarea. ¿Qué es el cesacionismo? ¿Quién fue Rudolf Bultmann? Y estudiar un poco de la teoría de la desmitologización. ¿Por qué? Porque ya en este punto vamos a identificar que hay una veracidad en la cuestión milagrosa. ¿Ok? Que es la última parte. Esta parte la vamos a dejar pendiente porque tiene que ver con la tarea, la vamos a retomar la siguiente clase y vamos a contestar el cuestionario. ¿Ok? Entonces, no, esto lo vamos a contestar de tarea. ¿Ok? Pastor, ¿podría repetir cuál es la última término de la tarea? Ajá, la desmitologización, el cesacionismo. Le voy a tomar captura de pantalla y la mando al grupo. Si no lo escribo en el grupo también, le tomo una captura. Muy bien, y lo pongo también en el grupo. Ok, ahora sí ya vamos a entrar en el plano de el círculo hermenéutico. Vamos a entrar con el primero. Ok, en el Pastor, orden del... adelante. Sí, un poquito más de ahí de la tarea, ¿no? De cesacionalista o cesacionalismo. La tarea va a ser investigar qué es lo que significa o en qué consiste la tarea. Está muteado, Pastor Tony. Perdón. Ya lo puse en el chat, puse cesacionismo, entonces la pregunta sería, ¿qué es el cesacionismo? Ok. La otra pregunta sería investigar acerca de quién fue Rudolf Bultmann. Ok, y van a investigar qué es la teoría de la desmitología. Okay, ahí está. Y terminar el cuestionario. La página 23. No sé si lo pueden ver en el chat. Hermano David Hernández, adelante. Solo quiero preguntar si se va a enviar por escrito o solamente vamos a investigar. Sí, ¿les parece si ustedes investigan y me mandan en sus palabras, que sean unos, que en sus propias palabras me escriben ahí, ¿no? Y pues lo vamos a comentar un poquito en clase también. Entonces algo breve, pero si quiero que ustedes lean, si pueden ver algún incluso documental, para que cuando estemos en la clase ustedes ya estén como con ese conocimiento de lo que estamos hablando. Pero quiero que ustedes tengan en claro qué es el cesacionismo, a qué se refiere la teoría de la desmitologización, y también quién fue este teólogo Rudolf Bultmann. Bien, ¿Okay? gracias. Para poder solamente terminar esa parte de la parte milagrosa del texto bíblico, porque ya ahorita estamos entrando en la primera parte del círculo hermenéutico, ¿ok? Bien. Muy bien, entonces ya vamos a entrar a la primera parte. No hay problema si entre el paso 1 y el paso 2 de repente se intercambian, van muy apegados. Ok, me comenta la hermana
Marisela, si podemos hacerlo escrito y mandarlo en foto, claro. Lo que no me gusta es que corten y peguen de internet, que es algo a veces muy evidente, ¿no? Por la parte visual uno se da cuenta cuando uno corta y pega, entonces no corten y peguen, ustedes lean y escríbanlo a mano o pásenlo en computadora. Los que no tienen acceso a la computadora, pues háganlo por escrito, no hay ningún problema, le toman foto y me lo mandan, solo para ir registrando su tarea. Ok, entonces nosotros, repito, entramos ya a la parte del círculo hermenéutico, en donde el primer punto, en este caso, vamos a tomar el contexto temático. ¿Qué es el contexto temático? El tema que se viene dando y que llega al punto en donde está nuestro texto. Normalmente cuando nosotros predicamos, elegimos un tema, ¿no? Y le decimos al texto lo que nosotros queremos o que queremos que diga ese mismo texto. Pero cuando nosotros vemos el contexto temático, dice, es de vital importancia poder comenzar. Voy a volver a compartir pantalla. Dice lo siguiente. Ok. Estoy tratando de conectar nuevamente. A veces hay un poquito de fallas en conectividad, pero lo estoy... Bueno, todos tienen su manual, ¿verdad? Bueno, mientras lo conecto, dice, es de vital importancia poder comenzar la interpretación tomando en cuenta que debes tener un pasaje bíblico. Esa es una parte prioritaria. O sea, tú vas a iniciar un estudio, pero tú debes de tener un texto, porque tu mensaje va a salir del texto. Del texto vas a empezar a trabajarlo y el texto te va a dar todo. Ahora, ojo, una de los consejos que yo doy es que no revises comentarios bíblicos hasta el final, porque los comentarios bíblicos se hicieron o los hizo alguien que hizo ya el círculo hermenéutico, y aquí el punto es que está en que usted haga el círculo hermenéutico, sobre todo los comentarios interpretativos. Hay comentarios que son de trasfondo histórico, esos son muy buenos, pero hay otros comentarios, por ejemplo, el más conocido, ¿no? El de Matthew Henry. En lo particular, a mí no me gusta mucho el de Matthew Henry porque te interpreta, ¿ok? Te interpreta y hace el trabajo del exégeta, hace trabajo de quien está haciendo hermenéutica. Entonces, si tú al comenzar un estudio, luego te vas a Matthew Henry, pues entonces no tiene caso que hagas el círculo hermenéutico, porque ya te están haciendo el trabajo. Entonces, ese es un punto que yo recomiendo. Si es que vas a usar algún comentario interpretativo, que sea al final ya de tu trabajo. Entonces, no puedes hacer hermenéutica sin tener un texto sagrado. Eso es objetivamente cierto. Voy a nuevamente a tratar de conectar mi tableta. Y no quiere conectarse otra vez. Ok, ahorita trato nuevamente. Entonces dice, de manera que después de tenerlo, comenzamos declarando que debes acercarte al texto sagrado sin prejuicios. Esto es elemental. Y esperando que la escritura te hable a ti y no al revés. O sea, no tú decirle a la escritura o al texto qué es lo que tú quieras que el texto diga. Permitiendo que el propio texto te proporcione el tema y principio doctrinal más que nosotros lo antepongamos, que es lo que yo estaba hablando la vez pasada, que a veces nosotros tomamos un texto basado en el tema que yo quiero dar, pero no debe de ser así. Miren, muchas veces va a pasar que estamos interpretando y queremos hablar en torno, no sé, a la presencia de Dios en medio de un servicio. Y vamos al texto de Mateo capítulo 18 y dice, donde están 2 o 3,
pero tú al hacer la investigación te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con eso. O sea, el texto te va a dar el tema. ¿Cuál es el tema de ese capítulo? Resolución de conflictos. Cuando la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿A qué se refiere? A que cuando están 2 o 3 que han cumplido al pie de la letra los pasos para resolver un conflicto, cuando dice la Biblia, yo estoy ahí, significa yo respaldo lo que ustedes han hecho. Entonces el propio texto nos da la interpretación. Partiendo de esta premisa, lo que prosigue es ubicar mi versículo bíblico en su contexto, ¿ok? En otras palabras, conocer qué viene hablando el versículo anterior y qué va a hablar el versículo posterior, ¿ok? ¿Hasta dónde hemos de remontarnos en la parte del escrito que antecede al pasaje objeto de interpretación o hasta qué punto hemos de llegar en la que sigue? Voy a explicarlo de otra manera. Nosotros podemos sacar un texto de su contexto. O sea, está el texto y entonces todo lo que está alrededor del texto es su contexto. ¿Okay? Todo lo que le rodea. Yo hablaba la vez pasada de Proverbios 31, donde dice que el que esté triste le des vino para que se emborrache. Entonces yo puedo sacar ese texto de su contexto y poder decirle a los hermanos, ¿saben qué? Pues vamos a aventarnos una borrachera, porque aquí dice la Biblia que al que esté triste le des de tomar vino. Pero el contexto, o sea, a ver, hay unos versículos anteriores y versículos posteriores que me van a determinar lo que verdaderamente significa. ¿Ok? Hermana Meida está levantando la mano adelante. Comentar, entonces, en ese sentido, haríamos lo que usted estaba diciendo la vez pasada. Ya no haríamos exégesis, sino eisegesis. Ya impondríamos nuestro pensamiento al texto, acomodándolo a lo que nosotros queremos que diga. Y no es la idea, sino que tenemos que permitir que la Biblia nos hable a nosotros para poder nosotros hablar a los otros. Así es, hermana. Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo y que la Biblia nos hable, no nosotros hablarle a la Biblia. Por eso, por ejemplo, miren, aquí tenemos en nuestra imagen, aquí tenemos 6 tipos de contextos bíblicos, ¿ok? Esto es bien interesante. Esta tablita nos va a servir para nosotros tener una guía de cómo poder utilizar un texto en su contexto. Por ejemplo, 6 tipos de contexto. El contexto inmediato nos habla de que del versículo antes y después. A ver, ¿con qué pasaje podemos hacer esto? ¿Quieren ustedes proponer un pasaje y le aplicamos rápidamente estos versículos? ¿Aquí alguien quiere proponer un pasaje? Éxodo 14:14. A ver, vamos a Éxodo 14:14, por favor. Déjenme rapidito, voy por mi Biblia que la tenía aquí, pero vayan buscando por favor esa cita. Ok, vamos a Éxodo 14. Muy bien, tenemos Éxodo 14. Vean, si nosotros leemos el 14:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen desde Pía-Jirot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Ok, aparentemente nos está hablando cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Ahora, hay un contexto inmediato. Nuestro versículo lo acabo de leer. De hecho, acabo de leer 2 versículos. Ok, el rango es un versículo antes y un versículo después. O sea, tendríamos que leer el versículo 22 del capítulo 13. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de la nube de día
ni de noche la columna de fuego. O sea, vean cómo vamos hilando, cómo vamos amarrando. O sea, yo ya estoy leyendo el 14.1, pero tengo que leer lo que está atrás, lo que está adelante. Y tengo que buscar el tema central del que se habla. Ahora, puede que aquí haya un tema central, pero cuando yo voy ampliando, es como cuando nosotros tenemos una cámara del teléfono y le vamos haciendo zoom, ¿ok? Ahora vamos a quitarle el zoom y vamos a verlo de manera panorámica. Por ejemplo, está el contexto distante que habla de capítulos antes y capítulos después. ¿De qué nos habla esto? Ah, que yo tengo que leer el capítulo 13 y si es posible el capítulo 12, porque vienen, fíjense, el capítulo 12 nos habla de la Pascua, ¿ok? Después nos habla de la muerte de los primogénitos, nos habla, o sea, nos viene hablando de las plagas, nos hablan en el 12:37, cuando los israelitas salen de Egipto, en el 13 nos habla de la consagración de los primogénitos, en el 13:17 nos habla de la columna de fuego, y ya en ese contexto nos habla de cuando están pasando el mar. Y después, después de qué nos va a hablar, después nos va a hablar del cántico de Moisés y de María. Esto es bien importante en nuestro texto bíblico porque a veces nosotros fallamos en una interpretación porque no conocemos el contexto, es decir, versículos antes, versículos después. Entonces, en ese tema, ahora nos vamos al contexto del libro. En el contexto del libro, ¿qué tenemos que ver? Ah, ¿cuándo se escribió el libro? Por ejemplo, el Éxodo se escribe alrededor de 1440. ¿Cuál es el tema central del Éxodo? Ah, la liberación, ¿no? La liberación del pueblo. De hecho, la palabra Éxodo significa salida. O sea, yo tengo que tener en cuenta el contexto del libro que yo estoy leyendo. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál es el tema general del libro? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esto es hablando del Éxodo, pero por ejemplo, en el Nuevo Testamento debemos de poder interpretar, por ejemplo, en Filipenses, cuando Pablo dice que se gocen, o sea, él lo está escribiendo desde la cárcel. La epístola a los Efesios, que es una epístola que es increíblemente sorprendente porque nos narra la posición de la iglesia y cómo atender algunas cuestiones de la iglesia y nos habla de toda la parte teológica de la iglesia, pero es una epístola que se escribe desde la cárcel también, de una de las últimas epístolas del apóstol Pablo. Después vemos su contexto de género literario. ¿Qué tipo qué género literario, por ejemplo, si es una epístola, si mi texto es una ironía, es una metáfora, si mi texto, por ejemplo, imagínense si nosotros tomamos literal cuando dice que si tu ojo te es motivo de que peques, te lo quites. ¿Okay? ¿Cuántos tuertos habríamos en la iglesia? No podemos tomar las cosas literales. O sea, ¿cuál es su género literario? Ahí está hablando de una metáfora. Lo que está diciendo ahí obviamente es una hipérbole. Cuando dice si tu ojo derecho es causante de que caigas en pecado, pues quítatelo. O sea, no literalmente te está diciendo que te lo quites, es una figura literaria. Pero tenemos que ver, por ejemplo, el libro de Job es un libro poético también. Y hay diferentes géneros literarios, ¿ok? Que tenemos que encontrarlo, su peculiaridad en su género literario. La temática de que se maneja el género literario, cómo vas a poder interpretarlo. Y después hablamos del contexto del testamento, si está en el antiguo o en el nuevo, es decir, antes o después de Cristo. Esta tablita nos va a ayudar mucho para todos aquellos que interpretamos la Biblia, porque vamos ahí, lo que hacemos es que vemos el texto y vamos haciendo esto. O sea, nos vamos alejando del texto. Nos vamos alejando del texto y vamos viendo que está dentro de ciertos contextos. Eso sin contar la parte histórica, que lo vamos a ver en la segunda parte. ¿Ok? Entonces ahí es lo que nosotros ubicamos. Que vamos a ir dándole un vistazo al texto de manera panorámica. Y finalmente tenemos el contexto remoto o unitario.
que abarca toda la Biblia. Y aquí surge uno de los puntos hermenéuticos interesantes que yo ya lo había comentado, que se refiere a qué, a que no podemos hacer teología ni doctrina de un solo versículo. Este es un principio hermenéutico. No podemos hacer teología de un solo versículo. Es decir, hay que ir a toda la Biblia. Lamentablemente hemos tomado poca seriedad en este tema de la interpretación y así caído en errores doctrinales por años. Esto por no conocer los contextos temáticos, su orden y su operatividad interpretativa. ¿Ok? Entonces, problemas, fíjense, aquí surgen algunos problemas en la descontextualización. Si hay alguna palabra que ustedes quieren que nos detengamos y la expliquemos, adelante. ¿Ok? Pero hay algunos problemas en sacar un texto de su contexto que han ocasionado un desconocimiento contextual. Fíjense, mala interpretación, dogmas religiosos, cargas emocionales, vergüenzas estéticas. Les comparto brevemente. Cuando yo me convierto en 2005 en los Estados Unidos, en Miami, ahí fue donde yo me convertí. Y cuando yo me convierto, yo visitaba la librería cristiana todos los fines de semana. O sea, yo cobraba los viernes y yo me iba los viernes o los sábados a una librería cristiana. Me gustaba mucho comprar libros cristianos. Y siempre había una hermana de una falda larga que siempre estaba así. Voy a dejar de compartir para que puedan verlo. Entonces la hermana siempre que me hablaba, pues siempre estaba así, siempre, siempre. Entonces llega un momento en que tú frecuentas tanto un lugar que tú llegas a conocer pues a los que frecuentan ese lugar y la hermana siempre estaba así. Y en una ocasión de repente se quita la mano y le sale un bigote así como tipo Pancho Villa, pero hermanos, un bigote grande. Un señor un mostachón, pero grande. Entonces cuando ella hace esto, pues enseña su bigote y a mí me empieza a dar risa porque digo, es como que chistoso ver a una mujer con un bigote grande. Y a mí me empieza a dar risa y yo me salgo porque a mí me dio pena, porque pues, obviamente eso causó en mí como algo anormal. Y yo me salgo de la librería y después le platico a mi pastor, le digo, no, pues es que una hermana. Supongo que la hermana no sé si tenía una librería porque se iba a surtir. Y mi pastor me dice, lo que pasa es que ella se congrega en una iglesia en donde las mujeres tienen prohibido cortarse o depilarse. Y los hombres, al contrario, los hombres tienen que depilarse. ¿Ok? Y fíjense cómo una mala interpretación bíblica nos lleva entonces incluso a caer en la vergüenza estética. Que la mujer no se maquille, que la mujer no se peine, que la mujer, entonces caemos en un dogma, en un credo humano, en donde no puedes, no puedes hacer ciertas actividades incluso higiénicas porque caes en pecado. Entonces es más importante el credo que lo que dice la propia Biblia, pero son versículos que son sacados de contexto. Que la mujer no tenga aretes, que la mujer no se perfore, o sea, que la mujer no se ponga pantalón, ¿ok? Hay pantalón la Biblia dice que la Biblia no dice que la mujer no se ponga pantalón, la Biblia dice que la mujer vista de manera femenina, pero hay pantalones para mujer también. Entonces, de acuerdo al contexto, porque si nosotros nos vamos a Escocia, los hombres usan falda, por ejemplo, ¿ok? Entonces, de acuerdo también a la cultura. Entonces, aquí caemos en poca efectividad a la hora de evangelizar, de discipular y de cimentar a los creyentes. ¿Por qué? Porque llega alguien a la iglesia y luego, ¿qué le decimos? Ah, pues vístete de esta manera. No te pongas este tipo de ropa. Usa corbata. No, si eres hombre, pues debes de vestir con pantalón de esta manera. ¿Ok? Mi hermana Juana Rivera dice que vista decorosamente, exactamente.
Cuando la Biblia maneja en el Nuevo Testamento y dice que las mujeres no se pongan peinados ostentosos, bueno, en aquel tiempo, la cultura de aquel tiempo es que las mujeres usaban peinados, pero tipos, mujeres, bailarinas exóticas. Entonces el apóstol Pablo dice, no uses peinados ostentosos, pero lo hemos tergiversado. ¿Y qué decimos? En algunas iglesias, no, que la mujer no se peine, ¿no? Entonces llega nada más con su chongo, ¿ok? Por una mala interpretación bíblica. Entonces ahí caemos en una descontextualización, o sea, el texto lo sacamos de su contexto, hay que investigar un poquito. Atavíos extremos, dice mi hermana Meida Javán, claro, atavíos extremos, ¿ok? En donde ya el objeto de no va a ser el Señor, sino que hay que cuidar también la forma de vestimenta de las hermanas en la iglesia, ¿verdad? Porque hay iglesias también donde se van al otro extremo y se van, dicen, no, pues es que con falda, pero semejantes faldas bien pegadas, o sea, se le ve toda la silueta, eso tampoco, ¿por qué? Porque llegan a provocar a los hombres dentro, o sea, su vestimenta debe ser decorosa, su peinado debe de ser decoroso. En estos tiempos, ¿qué serían peinados ostentosos? Pues en este tiempo serían peinados que pues evidentemente pues sean exuberantes, o sea, que llamen mucho la atención de tal manera, ¿ok? Que la vista se desvíe, porque es lo que está comentando mi hermana Marisela Domínguez, ¿ok? Más que el peinado tiene que ver con el llamar la atención, porque también es evidente y ustedes como mujeres saben de qué manera se puede llamar la atención y de qué manera ustedes pueden vestirse bien, pueden tener un peinado bonito, pueden verse muy estéticas, ¿ok? Pero tampoco sin ser exuberantes, o sea, ¿ok? Depende de la cultura. Entonces, ahí nosotros hablamos de herejías, de divisiones, de denominaciones, porque las denominaciones así se formaron, haciendo dogmas. Pues tú aquí en tu servicio sí usa la batería, pero en mi servicio no. Entonces empezamos a limitar y hacer que divisiones. Tú sí puedes usar corbata negra, pero yo la uso rosa. ¿Ok? Tú puedes cantar ciertos himnos, yo puedo cantar ciertos cánticos. En una ocasión fuimos a visitar a una hermana de otra iglesia y yo llevaba pantalón y casi ni nos da el paso. Muy molesta. Hace un tiempo me dijo una amiga que no quería ir a la iglesia por los de su comunidad son antihigiénicos, ya que dicen que es pecado usar desodorante. Exacto. Caemos, repito, en la parte de la vergüenza incluso, ¿no? De la parte antihigiénica. Hace un tiempo me dijo a uno nos dice, no, que no uses perfume, ¿no? Entonces, bueno, es un tema ahí. Hace un tiempo me dijo una amiga que no quería ir a la iglesia, bueno, ok. En algunas iglesias muchas predicaciones solo son legalistas y tradicionalistas, ok. Aunque, repito, al nosotros ver esto, no es para que nosotros tampoco juzguemos, o sea, tomamos en cuenta esto para no aplicarlo y poder que el texto nos hable. Hablamos como un ejemplo, ¿no? Veamos algunos pasajes conocidos que se han tomado fuera de su contexto. Por ejemplo, ya lo mencioné, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Ok? La interpretación en relación al contexto temático, que es la resolución de conflictos. Aquí sería entonces que el tema central, que es la resolución de problemas. La resolución de problemas. No tiene que ver nada con la presencia de Dios en medio de un servicio general. No te ves en pantalla, pastor. ¿Ya no se ve mi pantalla? Voy a proyectar. No. Perdón. Pastor, y este texto ha generado incluso... Adelante, hermana. Ha generado incluso divisiones en las iglesias, ¿no? Porque hablan de atar y de desatar y todo ese rollo. Y sí, es complicado cuando no leemos
lo que corresponde a la historia, al contexto, al antetexto, al postexto, a la época, porque generamos conflicto en la iglesia y entonces ya se enseña otra cosa y nos salimos de lo que la Biblia quiere decir. Así es, hermana, ese es otro tema interesante, ¿no? Porque ahorita hay muy de moda esa doctrina que habla acerca de declarar, ¿no? De los tiempos proféticos, pero hablando desde que va a venir el profeta y pues tienes que estar alineado y viene una alineación profética. Digo, creemos en la profecía, pero no tanto así como, porque la han tomado como una parte de adivinación. O sea, se han ido a o sea, lo han tomado como, la profecía viene el profeta y que el profeta va a dar palabra y que lo que diga el profeta, eso se va a hacer. Entonces la declaración, créelo, dilo, confiésalo. O sea, ¿quieres un Porsche? Pues dilo 70 veces 7, ¿no? Confiesa, positivo, declaración positiva, decláralo, porque la Biblia ¿qué dice? Que lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, y lo que sea desatado en el cielo será desatado en la tierra. Y entonces es un texto mal empleado, porque imagínense, o sea, la Biblia dice, ¿no? Que si para el que cree todo es posible, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, pero ¿qué tal si yo entro en conflicto con mi vecino y yo quiero que él se muera, yo quiero que lo atropelle un carro, entonces yo voy a estar diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se metió con el ungido de Dios, así que todo lo puedo, todo lo puedo. La Biblia dice que todo lo que yo pueda, lo que yo crea se va a hacer posible. Entonces tú no puedes romper un principio bíblico deseándole la muerte a tu vecino simplemente porque tú lo pienses. O sea, ese versículo está en un contexto en torno a la voluntad de Dios, pero lo hemos extraído. Creo que ya estoy compartiendo. Unas compañeras de trabajo me dijeron, cuando las invité que no quería, eso ya lo leí. Ok, porque otra compañera se había convertido, ya no se arreglaba y llegaba con cara de tristeza al trabajo. Exacto, a veces mostramos una posición así como que diferente y la gente dice, no, yo mejor no quiero ser cristiano para ser como tú, pues mejor no. Entonces, el tema central, repito, es la resolución de conflictos. Ok, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, ese todo, porque lo utilizamos mucho. Pero acuérdense que el contexto, se volvió a quitar esto. Acuérdense aquí, amigos, hermanos, que el contexto viene hablando de lo que Pablo está diciendo. Yo he aprendido a estar en abundancia, en escasez, en persecución, en enfermedad, en sanidad. Y ya después dice, todo lo puedo. ¿A qué se refiere? A que ha aprendido a estar estable emocionalmente en todas las temporadas que él ha pasado. Sin embargo, no dice, pues yo quiero comprar esa casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, dame la bendición económica para comprar el último iPhone 14 Pro que acaba de salir. Todo lo puedo en Cristo. No, todo es en función, ese todo tiene que ver en función a su voluntad. Ahora, si tú estás pasando tiempos difíciles, cuando la Biblia dice todo lo puedo, significa, tú puedes afrontar ese tiempo difícil. Todo lo puedes en Cristo, ¿en base a qué? A los tiempos difíciles que tú estás pasando. Hermana Meida Javán levantó su mano, adelante. Pudiera ser, viniéndonos al 2021, que había aprendido a ser resiliente, un término muy actual. Muy actual, sí. Muy bien, hermana, ok, la parte de la resiliencia, ¿no? De levantarte de la ceniza, ¿no? De levantarte de lo difícil. Entonces, es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, cuando la Biblia habla de todo, significa en toda temporada, yo he aprendido a estar en paz. No importa si tenga mucho, no importa si tenga poco, no importa si estoy sano, no importa si estoy enfermo. Todo lo puedo decir, mi convicción está segura en quien he creído, en Dios. A eso se refiere. Mi hermana Juana Rivera, adelante, hermana. Buenos días, pastor. Es cierto lo que usted comenta. Yo he escuchado, por ejemplo, que muchas veces dicen las personas que con solo declarar, piensan que ya todo les va a venir, ¿no? Entonces yo les he comentado, o igual y yo estoy mal, ¿no? Yo le he comentado eso que acaba usted de decir, dice la palabra, todo lo puede en Cristo que nos fortalece, pero yo les digo también,
Josué 1:9 dice también esfuérzate y sé valiente. Ese versículo casi no lo usan, ¿no? Digo, porque pues debemos de esforzarnos también para que todo lo que nosotros pidamos, si está en la voluntad de Dios, Él no nos pueda dar. Sí, así es, todo va en función, hermana, a lo que está, número uno, en la soberanía de Dios, pero número dos, también en el esfuerzo que nosotros tengamos, porque Dios pueda que nos quiera bendecir mucho, pero si no salimos a trabajar, o sea, Dios pueda que sí te quiera regalar un carro, pero si tú no sales a trabajar para tener un cheque y pagar una mensualidad, pues no lo vas a tener. Ahora, Dios no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar, lo dice Santiago, ¿no? Que todas las pruebas que enfrentamos, Dios las permite porque sabe que nosotros podemos salir victoriosos. Y entonces, en relación a eso, hemos mal empleado ese todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿no? Hay gente que se compra un billete de lotería y que dice, Padre, que me saque la lotería, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo pongo y lo declaro y lo decreto. Entonces, obviamente no se puede romper un principio bíblico ahí en la parte de la lotería, ¿no? Porque ya estamos rompiendo en que otros principios bíblicos doctrinales que están y que engloban una unidad de revelación. No se puede. Juan 13:14 dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en mí. ¿Ok? Lo que yo estoy comentando, no es todo lo que tú pidieres, porque hay gente que de repente si tuviera 2 millones de pesos, se perdería. ¿Por qué? Porque se fuera de viaje. Entonces, ¿a quién no le gusta el dinero? A muchos nos gusta el dinero, ¿no? ¿A quién no le gusta vivir cómodamente? ¿Quién no quiere tener un buen auto? ¿Quién no quiere tener una casa bonita? ¿A quién no le gusta viajar? A todos. ¿Quién no quiere darle lo mejor a sus hijos? A todos. Pero hay gente que no puede tener más de lo que tiene porque se perdería. ¿Sí me comunico? Entonces Dios es tan bueno que Dios solamente nos da lo que necesitamos para seguir apegados a Él. Pero si nosotros decimos, no, todo. He conocido gente, una vez se acercó un muchacho de la iglesia y dejó de congregarse porque empezó a trabajar los domingos. Y yo le dije, oye, ¿ya no has venido a la iglesia? No, es que ya encontré, es que me subieron el salario y me dieron ya una gerencia y ya estoy. Y yo le dije, pero te estás dejando de congregar. Y yo le dije así, voy a orar para que te corran del trabajo. Así le dije, hermanos, por la confianza que le tenía también. Y me dice, no, pastor, ¿cómo cree? Le digo, en serio, voy a orar porque antes estabas aquí bien metido y estabas bien servicial y ya no te he visto. ¿Y qué creen que pasó a la semana siguiente? Que lo corren, hermanos. Lo corrieron, en serio. Y vino conmigo y cuando me dice, no, ¿sabe qué, pastor? Sí se pasó de listo. Dice, sí me corrieron. Y yo, la verdad, no sé si lo había dicho jugando o no sé qué, pero ahí lo tenemos al muchacho sirviendo. O sea, después encontró un trabajo donde le pagan menos, pero está sirviéndole a Dios, está predicando, se está preparando. Y digo, ¿qué le importa más a Dios? O sea, al final, y ahí podemos aplicar eso de todo lo puedo, ¿en qué? En ser fiel en la adversidad, pero también en los tiempos buenos. Uno tiene que poder identificar eso. Pastor, puede dar. Adelante, hermano. Ha sido muy interesante la veracidad de la Biblia sobre las profecías, sobre los milagros, pero es muy interesante también en estas 5 palabras de hermenéutica Adulam, lo que es la materia, el espacio, la fuerza, el poder y el tiempo. Como seres humanos, somos materia aquí en la tierra. Ha sido muy interesante conocer a Dios y tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Nos da un tiempo de vida a todos los seres humanos. Y dice Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras estoy vivo, Dios nos da poder para poder crear con virtudes, con cualidades, con dones, y no solamente eso, enriquecer a mi familia, sino darlo más allá a otras clases sociales. Dios nos da fuerza
y dice Dios que nos da fuerzas como de búfalo. Es interesante cómo en un determinado tiempo estamos en un espacio en este 2022. Si Dios nos da vida en el 2023, no sabemos qué otro espacio nos va a llevar. Pero es interesante el discernimiento del bien y del mal, entendiendo los manuscritos, entendiendo el libro de Isaías, entendiendo que Jesús es histórico, que tiene escritos y que la palabra por fe sigue siendo confiable hoy y en los siguientes siglos que vengan. Lo bendigo, pastor. Gracias por este enriquecimiento. Pastor, muchas gracias por su aportación. Qué padre también haber escuchado lo que comentaba. Y efectivamente, ¿no? Aquí vemos también la veracidad de la Biblia en el contexto que estamos hablando y lo importante que es tomarlo en su contexto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ya, se nos está acabando el tiempo, el último versículo que habla en torno a, por ejemplo, el Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, que es un versículo de los más conocidos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito fueron llamados. Y es común que de repente la gente diga, no, pues me corrieron del trabajo. Es que Dios quiere que pase más tiempo con Él. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero muchas veces enfrentamos esas temporadas. ¿Por qué? Porque llegamos tarde al trabajo. O sea, no es voluntad de Dios que te corrieran del trabajo, pero tú te empeñaste, tú llegabas tarde, tú eras incumplido, tú eras una persona que esperaba que sonara la chicharra para salir corriendo. O sea, que no te comprometías, que hacías solamente lo que te decía el jefe, no hacías nada más. Y obviamente cuando hay recorte de personal, pues te van a correr. Entonces la gente que dice, no, es que sabemos que a los que aman a Dios todo le ayudan a bien. No, no, no. A ver, está sacando. Aquí la Biblia dice, esto es a los que conforme a su propósito. O sea, si el propósito de Dios era que tú llegaras tarde, pues está bien, pero no creo que sea voluntad de Dios que un cristiano dé un testimonio llegando tarde a su trabajo. No sé si me estoy comunicando, pero el contexto me lo está diciendo. O sea, yo voy a leer un poquito antes y un poquito después y me estoy dando cuenta que mal empleamos los versículos. Es que era voluntad de Dios que embarazara a mi esposa, perdón, que embarazara a mi novia. No, es que Dios sabe por qué nos va a mandar este hijo antes de casarnos. No era voluntad de Dios. O sea, tú te adelantaste. Ahora, por una lógica biológica, al un hombre tener relaciones con una mujer, pues es probable que queden embarazados. No era voluntad de Dios, ahora ya quedó embarazada. Ahora, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Bueno, que tú te arrepientas, que tú le pidas perdón y que tú te alinees. Y Dios transforma todo lo malo en bueno. Eso sí es bíblico. Pero no era voluntad de Dios que tú pecaras. Porque, por ejemplo, aquí mi hermana Marisela está diciendo, muchos dicen también todo lo puede en Cristo en cuestiones de pecado, que es lo que yo estoy hablando. Mi hermano Santiago Aguilar dice, hay responsabilidades que nos corresponden y queremos que Dios asuma nuestra tarea. Exacto. Cuando Dios no tiene ese punto de partida de decir, bueno, yo tengo la voluntad y ahí emitir algún pecado, porque sería romper un principio bíblico de. Adelante, hermana. Adelante, pastora. Gracias. Eso a mí me impacta mucho y qué bueno que tocó el tema, porque a veces uno dice, ¿verdad? Pues es que, vamos a decir así, que si asesinaron a una persona y la familia del que murió, pues bueno, Dios así lo quiso. O se divorció, pues es que Dios así lo quiso, o que sus hijos, por ejemplo, hay una señora que dice, bueno, si Dios así lo quiere, que un señor de 60 años ande con una jovencita de 60, pues es que Dios así lo hizo, así lo permitió. Y ese tipo de cosas yo me golpeaba mucho, ¿no? Porque digo, ¿cómo? Y no entendemos lo que es que Dios no se mete en nuestro libre albedrío, ¿verdad? Y la falta de oración por proteger que la mano de Dios se manifieste. Porque Sí, es muy así fácil es, echar pastora. la culpa a Dios.
Sí, es lo más fácil culpar a Dios. Es que Dios así lo quiso. Dios así lo quiso. Entonces, a veces incurrimos en lo que usted está comentando porque son cosas prácticas. Y acuérdense que la hermenéutica nos lleva a poner en práctica el conocimiento. O sea, yo debo delinear y cuando predico y cuando interpreto la Biblia, yo debo de saber eso, que si yo estoy cometiendo pecado, tarde o temprano va a llegar la consecuencia, pero no es que sea voluntad de Dios. Entonces, hermana Yadi Osorio dice, a veces se usa el texto de todo ayuda bien para animar o motivar a los que no conocen al Señor, pero muchas veces pasan cosas justamente por consecuencias de nuestros actos. Exactamente. Exactamente. Entonces, Dios, no es que Dios no bendiga económicamente a veces, es que no eres administrado. No es que Dios no provea, es que tú no estás llevando a la práctica los principios bíblicos y por ende, pues a veces hay negligencias o hay problemáticas, ¿no? Ah, es que se divorció, es que era voluntad de Dios. No, no, la voluntad de Dios nunca es el divorcio. El divorcio Dios le dijo a Moisés como una carta de repudio por cuidar a la mujer, porque el hombre culturalmente era un misoginio, porque culturalmente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la mujer era muchas veces echada a un lado. Entonces tuvo que haber carta de repudio. ¿Por qué? Porque si al hombre no le gustaba cómo cocinaba las lentejas, la mujer le daba carta le daba carta de repudio, la agraviaba. Entonces Dios tuvo que meter una carta de repudio para cuidar a la mujer. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Que es a consecuencia del duro corazón del ser humano, pero no era voluntad de Dios el divorcio. Dios nunca pensó en el divorcio. Son las consecuencias del pecado, pero eso nos dice el texto bíblico, hermanos. Entonces, el último, Mateo 7, del 1 al 2, dice, no juzguéis para no ser juzgados. Entonces, ¿qué decimos? Ah, pues no juzgues a nadie. Pero por otra parte, la Biblia nos dice que juzguemos toda profecía. ¿Ok? O sea, esa palabra juzgar tiene que ver porque la palabra crítica no es mala. Criticar no es malo. Criticar significa tener un conocimiento propio acerca de un determinado asunto, tener una crítica. Ahora, cuando nosotros estamos criticando con el afán con el afán de poder chismear, meternos ya en el chisme, con el afán de poder hacer sentir menos a la otra persona, eso ya es otra cuestión. Pero aquí dice, no juzgues para que no seas juzgado. Entonces, como pastores, ¿qué hacemos? ¿No juzgamos el liderazgo de quienes nos están sirviendo o los dejamos que hagan lo que quieran? No, tenemos que juzgar. Juzgar significa, repito, tener un criterio. Dicen tú, ¿quién eres para juzgar? No eres perfecto, exactamente. Entonces sacamos de contexto este versículo, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado y con la medida con la que medís os será medido. Entonces hemos sacado textos fuera de su contexto. Y con esto estamos viendo el primer paso del círculo hermenéutico, que es el contexto temático. Ok, ahora yo les pido que ahora en sus interpretaciones vean la tablita, el cuadrito que les acabo de decir, y vean el contexto inmediato, el contexto de género, el contexto de testamento, el contexto remoto, y van a ver que toma otra dimensión, sobre todo, por ejemplo, cuando van a predicar de un pasaje, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. O sea, es bien importante que veamos el contexto porque si vamos a hablar, no sé, de cuando Jesús se queda dormido en el arca, ¿se acuerdan que cuando los discípulos dicen, despiértate porque estamos pereciendo? Si nosotros vamos al contexto, Jesús acaba de predicar en varias ciudades y viene bien cansado, por eso se queda dormido. O sea, el contexto nos dice, acaba de darle de comer a una multitud, les predicó de aquel lado, por eso se quedó dormido, porque también Jesús era humano y ya no le dio el cuerpo y se quedó dormido. O sea, no es que Jesús se quedara de flojo, no, el contexto inmediato y el contexto de capítulo me dice que Jesús ya ha estado trabajando ya por muchos días y obviamente cuando se sube a la barca se quedó dormido. Pero eso lo vemos en el contexto, en el propio contexto temático. Entonces, pues vamos a terminar por hoy nuestra sesión. Creo que hemos aprovechado algunas partes que me interesaba comentar.
La siguiente clase vamos a comentar brevemente lo de la tarea, porque ya es parte nada más de fortalecer un poquito el contenido de esta sesión, y vamos a seguir ampliando un poquito lo que tiene que ver con algunos pasajes que han sido mal interpretados. ¿Ok, familia? No sé si alguien quiera comentar algo antes de irnos. ¿Alguien tiene una aportación? Muy bien, si nadie tiene una aportación, no sé si por ahí esté el pastor Leví. Gracias, pastor. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo. Perdón porque no pude tal vez Muchas gracias, pastor. expresarme. Tengo un dolor de garganta que no me deja mucho, pero qué privilegio haber estado esta mañana con ustedes. Bendigo sus vidas. Mi anhelo es que Dios los use poderosamente donde estén ustedes sirviendo, predicando, que ustedes interpreten la Biblia con pasión, que amen a la gente, que la finalidad de la interpretación es que ustedes amen a la gente con la que sirven, que ustedes también restauren a la gente a través del poder del Espíritu Santo, utilizando una buena interpretación bíblica. Es mi deseo que lo que aprendamos no nos lleve a poder criticar a otros en sus malas interpretaciones, sino que nos lleve también a amarlos y a poder ser uno en Cristo. Así que les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Valle de Chalco. Tengan un fin de semana increíble. Voy a estar recibiendo las tareas. Así que, hermanos, un fuerte abrazo, saludos. Y Gracias. dejamos aquí a la rectoría. Creo que está Mesli por aquí. Gracias. Bendiciones. Dios los sane. Bendiciones, sanidad en el nombre de Cristo.